Amén, hermanos, muy buenas noches. Gracias por estar aquí presentes en el templo, los que estamos, y por estar en redes sociales, los que están conectados. Hoy traigo un tema que en lo personal debo decir que ha sido todo un aprendizaje a lo largo de mi camino desde que me bauticé. 2 años y 5 meses, donde he entendido, donde he hecho la introspección y quiero compartir con ustedes el estudio de lo que es la obediencia. Cuando nosotros pensamos en la acción de obedecer, nuestra mente nos lleva a una acción de bajar la cabeza y simplemente decir sí, en un acto de subyugación total. Pero cuando vemos lo que verdaderamente es esta acción desde el plano de nuestra comunión con Dios, nos damos cuenta que la obediencia es totalmente un fruto del amor que nuestro ser entero debe experimentar por y para Dios. Vamos a comenzar leyendo un pasaje, el que acabamos de escuchar, Juan capítulo 14, 15. Juan capítulo 14, 15 nos dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y más adelante, este mismo capítulo nos dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuál era el contexto de estas hermosas promesas, hermanos? Era la manifestación de su promesa sobre el Espíritu Santo, ni más ni menos que nuestro gran Consolador, que iba a permanecer con nosotros hasta el final de los días. Entonces vemos que las acciones de obedecer y amar están intrínsecamente unidas para obtener las bendiciones de Dios. Ahora bien, el mundo nos dice que obedecer a Dios es difícil, es completamente imposible muchas veces. Pero la santa palabra de Dios nos demuestra todo lo contrario. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y nos dice: pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de cumplir. Y esta promesa se manifiesta también en el libro de Mateo, capítulo 11, vámonos más para atrásito, en Mateo capítulo 11, versículo 29, que nos dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Esta es la manifestación del mejor ejemplo de obediencia, Jesús, quien siempre hizo la voluntad del Padre para que se manifestara su gracia y su misericordia sobre el mundo entero. La hermana Ellen G. de White nos dice en el libro El Camino a Cristo, en el capítulo 7, nos dice lo siguiente sobre la obediencia. Esta cita a mí me impactó y pongámosle atención. Nos dice: no ganamos la salvación con nuestra obediencia,
porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Y en otro apartado más adelante nos dice, la fe nos capacita para obedecer. Lo primero que debemos saber es que Dios no impone ni nos obliga a obedecerle. Tenemos libertad absoluta para escoger si obedecemos o no obedecemos. Pero Él sí desea fervientemente que lo hagamos, que le obedezcamos, porque Él anhela bendecirnos día a día. Esto nos lo dice claramente en Deuteronomio 11. Vámonos a Deuteronomio, que es nuestro estudio de la cartilla para este trimestre. Deuteronomio 11, versículos del 26 al 28. Deuteronomio 11, 26, 28 nos dice: dense cuenta de que hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si ustedes atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir. Y el 28 nos dice: la maldición si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando cumplir, y se apartan del camino para ir tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Analizando hasta aquí lo que venimos estudiando y lo que la palabra de Dios nos ha dicho, vemos que la obediencia es algo así como un músculo de nuestro cuerpo, el cual necesita ser fortalecido constantemente para llevar a cabo su función. Y la forma en que ese músculo se fortalece, o que mejor dicho, el músculo de la obediencia se debe fortalecer, es mediante las pruebas que llegan a nuestra vida a lo largo de nuestro caminar por este mundo. Recordemos que el enemigo siempre va a querer tirarnos abajo, siempre va a querer que caigamos en lo más bajo, pero en la otra acera, la acera del frente, está Jesús, está Dios, quien nos mantiene en constante capacitación para obedecerle tal cual Él lo merece. Yo considero que cada prueba es una capacitación que Dios nos manda para que nosotros sigamos el camino que Él quiere y que modelemos nuestro carácter tal cual Él lo merece. La palabra de Dios está repleta de ejemplos de obediencia, y en todos ellos el común denominador es lo irracional que se suele pedir en esos ejemplos, o lo que suele representar el seguir la voluntad de Dios. Pero el resultado de esta acción siempre va a ser recibir las grandes bendiciones que Él tiene reservadas para los que guardan, siguen y cumplen su ley. Veamos en la Biblia un ejemplo que nos presenta en el libro de Mateo, capítulo 1. Vámonos de nuevo para los evangelios. Nos vamos para Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24, donde nos habla del nacimiento de Cristo. Nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo,
y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Aquí vemos un hombre justo, recto, como lo dice la palabra de Dios, quien ya había tomado él una decisión humana, repudiar en secreto a su mujer. Pero vemos las instrucciones que Dios le da para que se lleve a cabo la gran bendición que el mundo recibirá por medio del nacimiento de Jesús. ¿Qué hubiese sucedido si José no acata las instrucciones de Dios? ¿O qué desenlace habría tenido para la vida de José? Porque sabemos que Dios siempre va a cumplir sus promesas. Pero la vida de José, ¿qué rumbo hubiera seguido si él simple y llanamente hubiera dicho: no, voy a seguir haciendo lo que yo tengo pensado, no le voy a hacer caso a esto que me está llegando en sueños? José, a pesar de ser tan irracional para él lo que le pedía el mensajero de Dios, decide sin más ni menos obedecer y llevar a cabo el plan de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces hemos recibido instrucciones de Dios en nuestras vidas para llevar a cabo su obra, sus mandatos, su voluntad? Pero en nuestro accionar humano, racional y obstinado, decidimos actuar por nuestra propia cuenta y salir de esa prueba rápido. ¿Cuántas veces? Con tal de obedecer lo que el mundo nos impone o nos presenta más ecuánime ante el raciocinio humano, y después, ¿qué pasa? Lamentamos. Es ahí cuando nos damos cuenta y nos llevamos golpe tras golpe y caemos en cuenta que de haber permanecido firmes, sabiendo que de Él solo podemos recibir bendiciones y que esa era la forma correcta de hacer las cosas, así hubiésemos salido victoriosos de la tormenta, hubiésemos salido vencedores, que es lo que Cristo quiere, pero vencedores no para el mundo, sino vencedores siempre para Él. Ahora bien, Dios es un Padre de oportunidades. Él nos quiere triunfadores, nos quiere ganadores para su reino, para buscar su morada. Y es por eso que constantemente nos brinda oportunidades. Cuando hemos decidido hacer las cosas por nuestra propia, como decimos, cabezonada. Cuando hemos decidido decir: ay, yo no puedo estar en esta cosa, en esta situación, yo tengo que buscar la salida. Cuando buscamos nuestro camino, Él siempre nos da una y otra oportunidad hasta que pasemos esa prueba, hasta que nuestro carácter está modelado según su voluntad, según lo que Él se merece. Veamos una historia que la Biblia nos presenta y que todos conocemos: el grande David. David y Betsabé. Leamos en 2 de Samuel, no vamos a leer toda la historia porque la conocemos, pero vamos a leer extractos de esta historia. 2 de Samuel, en el capítulo 11, versículos primero del 3 al 5, vamos a leer. Nos dice, 2 de Samuel 11, del 3 al 5. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé. Ya sabemos el contexto, ahí estaba David viendo lo que no tenía que ver y Betsabé también haciendo lo que no tenía que hacer, exhibiéndose. Y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David.
Sabemos lo que pasa y luego en los versículos del 14 al 17 nos dice: por la mañana, sabemos que ya pasó todo, que David mandó a traer a Urías, etcétera, etcétera. Pero como no hubo nada entre Betsabé y su esposo Urías, como dicen, la torta tenía que taparla de alguna forma. Entonces, por la mañana nos dice el versículo 11, por la mañana David escribió una carta para Joab y le envió por medio de Urías. Esa carta decía: pon a Urías al frente y en lo más recio de la batalla y déjalo solo, para que el enemigo lo hiera de muerte. Así que cuando Joab sitió la ciudad, mandó a Urías al frente, donde peleaban los hombres más valientes. Y cuando los amonitas salieron de la ciudad, cayeron algunos soldados del ejército de David, y entre ellos murió Urías el hitita. Bueno, ya como hemos hablado, ya sabemos de esta historia, donde David no solo desobedece los estatutos de Dios, sino que también trata de ocultar y de engañar a todo su pecado. Pero en el versículo 27 de este capítulo dice claramente: pero esta acción de David no le agradó al Señor. La palabra del Señor nos cuenta que de esta unión pecaminosa nació un hijo, el cual vivió poco y su muerte causó gran dolor a Betsabé y David. Pero más adelante la Escritura nos revela que después de tanto daño que hicieron, ellos rectificaron su camino, hicieron las cosas bien y volvieron a tener otro hijo, al que llamaron Salomón. Y el Señor, dice, amó a este niño. Dice la palabra del Señor. Vemos manifestada la gran bendición del Señor cuando sus hijos hacen su santa y perfecta voluntad, pero sobre todo cuando después de haber hecho las cosas mal, sus hijos se arrepienten y piden la misericordia del Señor. Sabemos que David se arrepintió profundamente de tanto daño que hizo, de este pecado, de estos pecados tan graves. Y sabemos que pidió perdón al Señor por todas sus faltas. Esto lo vemos plasmado en el Salmo 51, donde dejó estampado el dolor que él sentía por haberle fallado a Dios. Y yo, cuando preparaba esta prédica, cuando preparaba este estudio, yo hoy en la mañana tuve un problema grande porque cada vez que leía esto lloraba. Y yo decía: ¿cómo voy a estar dando la prédica? ¿Cómo voy a estar dando el mensaje si voy a empezar a llorar? ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros hemos caído en esto, cuántas veces nosotros hemos seguido nuestra cabezonada, por decirlo así, y hemos creído que hacer las cosas según nuestra voluntad es el camino correcto. Pero el Señor de verdad nos está capacitando, nos está siempre dando oportunidades. Veamos, solo extraje algunos versículos, no voy a llorar. En el Salmo 51 extraje, algunos versículos, el 1, el 2 y el 3 primero. Vamos a leer donde dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Luego el versículo 7 nos dice: purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. El 10, el 11 y el 12 nos dicen: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. David reconoce que debe obedecer a Dios para que le vaya bien en su vida.
Y eso es el todo que nosotros debemos entender en nuestro caminar por este mundo. Obediencia al Dios de amor, al Dios bueno, al Dios misericordioso que perdona nuestras culpas y bendice grandemente al que guarda su ley. Hermanos, para ir concluyendo, vamos a analizar 4 puntos. Dios, en el primer punto vemos que Dios es un Dios de amor, que nos da a elegir entre obedecerle o no. Pero aunque Él prefiere que nosotros lo hagamos, Él siempre nos da la opción. Él quiere que le obedezcamos para que Él derrame sus bendiciones sobre nosotros. El punto número 2 nos dice, nuestra obediencia a Él debe ser proporcional al amor que le tenemos. Mientras más amor tengamos, más obedientes somos. El punto 3 nos dice, obedecer sus leyes es fácil para sus hijos. Su palabra nos lo demuestra constantemente. Y el punto 4, Él sabe que caemos muchas veces y desviamos nuestro camino, pero Él es un Dios de oportunidades, nos lo demuestra siempre. Y cada vez que perdemos su norte, nos recuerda que nos está esperando con los brazos abiertos. Hermanos, yo esta noche quiero hacerles una invitación, entendiendo que nuestra obediencia a Él debe ser por amor, porque Él nos amó primero, y no meramente obedecer para salvarnos, porque hay una diferencia entre obedecerle por amor y obedecer para salvarnos. Le cambia totalmente la historia, son 180 grados de diferencia, y esa es la diferencia que yo he experimentado desde que empecé a estudiar su palabra, desde que empecé a conocerlo profundamente en su libro, en sus bendiciones que Él promete en su palabra. Quiero preguntarles, hermanos, en esta noche a ustedes que están ahí en sus casas, en sus lugares, escuchando aquí los hermanos que estamos en la iglesia, si nosotros obedecemos a Dios por amor, o si hemos confundido el camino y vemos en la obediencia al Señor el medio para salvarnos. Meditemos, hermanos, profundamente en esto. Y si el día de hoy usted descubre que ha venido haciendo las cosas mal, que usted obedece simple y llanamente para obtener la salvación, no, recuerde que ya somos salvos. Recuerde que Cristo murió en la cruz para salvarnos. Y por ese acto de amor tan grande, como dice la palabra, Él nos amó primero, es que nosotros debemos derramar todo nuestro amor a Dios. Y en ese acto de derramar nuestro amor a Él, es donde nosotros debemos aprender a obedecerle por amor. Hermanos, con estas palabras quiero dejarlos esta noche escuchando ahorita el Salmo, el himno 241. Perdón te ruego, mi Señor y Dios.